Son las 7:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la Señal de Éxitos. Permítame compartir los últimos mensajes publicitarios de esta hora para luego no interrumpir ya nuestra conversación con nuestros dos invitados a continuación. Y este primer mensaje es de Mari. Alimentos Mari, que trae un nuevo producto con la calidad que los caracteriza. Es la harina de maíz en un espectacular empaque color azul creada para ti con la mejor tecnología. El maíz 100% nacional, cosechado en los campos de Portuguesa, le otorga un delicioso sabor y aroma, orgullosamente venezolanos. Deleítate con las preparaciones que más te gustan y descubre la nueva harina de maíz con M de Mari. Pruébala, reconócela por su novedoso empaque azul. Búscala en tu punto de venta favorito porque Mari tiene más para dar. Y les hablo también de Bancaribe. Imagina tener todas las respuestas a tus preguntas al alcance de tus manos. Con Bancaribe puedes gestionar tus dudas desde la comodidad de tu hogar, la oficina o donde estés con su servicio de atención al cliente 24 horas. Conéctate con Bancaribe a través del centro de contacto, WhatsApp, Instagram, X, Facebook y Aria, la asistente virtual. Bancaribe está siempre disponible para ti. Solicita información de todos los productos y servicios. Consulta tus cuentas, desbloquea tu tarjeta de débito, tu usuario, contraseña y más. Con Bancaribe, hazlo fácil, hazlo digital. Y cuando hablamos de Mapfre, mire, lo hacemos porque no se trata solo de estar asegurado, sino de sentirse respaldado ante situaciones inesperadas. Con 80 años en el mercado asegurador venezolano, Mapfre te ofrece ese sólido respaldo, el de quien te acompaña en los momentos cuando más lo necesitas. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. En Mapfre, cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Cierro hablándoles de Digitel. Tú, que estás por encima de todo, sabes que Digitel tiene tecnología superior que lleva a tu empresa hacia el futuro. Es una red ágil como tú, veloz como los negocios, segura como tus decisiones, porque te da el poder de compartir tus ideas, tus momentos, tus necesidades al instante, donde quieras y con quien quieras, para que tengas en tus manos la mejor tecnología. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Despertamos al amanecer con la realidad que elaboramos a diario. Román Losinski. Éxitos. Son ahora las 7:40 minutos de la mañana. Mire, Petroguía reseñó que Nicolás Maduro, a un mes de la elección del 28 de julio, que se cumple hoy, decidió hacer cambios en su gabinete, ratificando a Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva, cargo que ocupa desde hace más de 6 años, pero ahora con un nuevo segundo cargo. Es ministra de Petróleo, convirtiéndose en la primera mujer en Venezuela en esa posición y la octava persona en este cargo en 11 años que tiene Maduro en el poder. No es el único cambio. Para analizarlos, tenemos precisamente nosotros en el estudio a Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Andrés, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y vía telefónica tenemos a Osvaldo Felizola, él es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IES. Osvaldo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés, buenos días, Román. Gracias a ambos por acompañarnos. Andrés, no es solo ese cambio. A ver, compartía yo ahora con Jesús Palacios de Ecoanalítica. A ver, en el Ministerio de Finanzas, Anabel Pereira Fernández, Pedro Tellechea pasa a Industria y Producción Nacional, Delcy Rodríguez, como hemos dicho, al Ministerio del Petróleo, presidente de PDVSA, Héctor Obregón. Podríamos mencionar a Juan Carlos Loyo y Héctor Silva, ratificados en Agricultura y Pesca y Desarrollo Minero, Agricultura Productiva, Manri Fernández, el ministro del Trabajo es ahora Eduardo Piñate. A ver, ¿qué lectura das, comienzo contigo, Andrés, a estas decisiones tomadas específicamente en el área económica y petrolera? Mira, sí, ciertamente lo que tú comentabas, nosotros pusimos en Petroguía, además es primera vez que tenemos en Venezuela una ministra del petróleo de carácter formal, porque en el gobierno del presidente Caldera, la doctora Dolores Bordobarro lo tuvo en condición de encargada. Pero a su vez, Delcy Rodríguez sigue, sí, además de vicepresidenta ejecutiva, vicepresidente sectorial para economía, es decir, ella es la líder en materia económica, lo que indica una orientación económica que es lo que hemos visto de este acercamiento con el sector privado. Que los empresarios parecen llevarse muy bien con la vicepresidenta. Sí, que lo vimos con Fede Cámaras, lo vimos con Industria, claro. Y cabría esperar ahora con los gremios del sector petrolero. Hablo de la Cámara Petrolera, hablo de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos y la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Y sobre todo de cara a una serie de reformas legales
que tienen que ver con que han sido una solicitud de los gremios que tienen consenso y les hace falta como el empujón del Poder Ejecutivo. Diera la impresión que esa es la intención con Delcy Rodríguez y adicionalmente se necesitaba una persona con un mayor liderazgo, tomando en cuenta que vienen elementos claves para efectos petroleros. Por ejemplo, el tema de qué va a pasar con las sanciones. Claro. Es sin lugar a duda esto que hemos llamado, distintos economistas aquí han llamado el efecto Chevron, qué va a pasar con la licencia, cuáles van a ser las respuestas. El tema, Román, de la deuda pública externa, en el cual el tema PDVSA es fundamental. El tema de las obligaciones que tiene PDVSA en el exterior, el tema Citgo, porque hay una situación formal y es el no reconocimiento por parte de los Estados Unidos. Hay que ver cómo va a continuar eso. Y en ese sentido, en buena medida, las respuestas tienen que venir del sector petrolero, en este caso del Ministerio del Petróleo, e indiscutiblemente que diera la impresión que la decisión del presidente Maduro fue poner a alguien que ejerza un liderazgo, así como lo tuvo en su momento en Economía y Finanzas, que por cierto Delcy Rodríguez nunca tuvo el cargo formal, era encargada del Ministerio de Finanzas, pero estuvo más de 4 años en ese ejercicio del año 2020. Entonces ahora asume ese liderazgo sin perder en la conducción del equipo económico. A ver, la opinión también nos interesa de Osvaldo Felizola, repito, coordinador profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IES. Osvaldo, ¿a dónde apuntan estos cambios en el gabinete? Bueno, saludos, Román. Básicamente, mi opinión muy personal es que esto está dirigido, como dice Andrés, justamente para buscar capital. Recordemos que la industria petrolera es una industria intensiva en capitales. Es cierto que este año, gracias a Dios, PDVSA ha tenido unos ingresos extraordinarios importantes, en parte por el aumento del precio del petróleo y por el tema de que, bueno, gracias a las licencias que se habían otorgado a comienzo del año, se había reducido considerablemente los costos del crudo venezolano para poder colocarlo en los mercados internacionales, lo cual fue un ingreso importante para Venezuela. Pero ahora las realidades están cambiando, lamentablemente no solamente por temas adherentes a la parte de la oferta y de la demanda, porque tenemos el tema, por ejemplo, de la economía de China, que está dando señales de que está entrando en recesión o parcialmente en recesión. Vemos como los precios del petróleo vienen cayendo en las últimas semanas, lo cual nos da una alarma de que probablemente va a haber cada vez menos ingresos, aunque se espera en las próximas semanas o en los próximos días una reunión de la OPEP Plus, justamente para conversar este tema de que, bueno, si tienen que poner otra vez algunas cuotas de producción de nuevo para evitar la caída del precio. Entonces, aquí vemos justamente cómo se ve que en el corto y mediano plazo se ven unos potenciales precios bajos del precio del petróleo, lo cual no solamente para Venezuela, sino para todo el sector, implica una considerable merma de ingresos. Adicionalmente, recordamos en el caso de Guyana, que Guyana se está estimando que para medianos del año que viene alcance la producción que tiene hoy en día Venezuela de los 850,000 barriles diarios que producimos según los estándares de la OPEP, lo cual nos da una señal directa de que las realidades del sector están fuertemente presionadas. Adicionalmente, recordemos que Venezuela viene en las últimas semanas, como les comentaron en la ponencia anterior, de un tema de que, bueno, el Banco Central de Venezuela venía liquidando divisas para poder mantener el precio del dólar. Sí. Ahora viene el tema y ese dinero sería la de PDVSA. Claro. Y PDVSA es una industria que considerablemente necesita estos ingresos petroleros para poder hacer estos costos de inversión. Como les decimos, la industria petrolera es intensiva en capital. Me atrevo a decir que todo este arreglo que está haciendo el presidente Maduro justamente va dirigido a tratar de estabilizar un poco los ingresos petroleros, tratar de dar un poco más de dinamismo a la industria en los próximos meses, justamente de cara a las elecciones de los Estados Unidos, porque toda la realidad puede cambiar considerablemente en el mes de noviembre, dependiendo de lo que pase en los Estados Unidos. Claro, es la voz de Osvaldo Felizola que nos acompaña. En el estudio está Andrés Rojas Jiménez. Andrés, interesante lo que ayer comentamos en titulares y que se desprende de un foro de Ecoanalítica, en el que estuvo Francisco Monaldi. A mi entender, dos cosas llamaron la atención. Uno, él destacaba lo que has dicho, la importancia de Chevron en la producción y el impacto que Aguas Abajo tiene ese aumento en la producción. Y dos, él cree que no es posible llegar al 1.100.000 barriles, que habrá un estancamiento y posterior declive. Eso me llama mucho la atención. No sé si está en la visión, en la visión sí de los otros expertos petroleros. Sí, en general hay consenso en ese sentido. Obviamente oficialmente se refuta eso, pero el rol que ha tenido Chevron es importante. Quizás con este cambio
lo que se apunta justamente es tratar de propiciar mayor participación privada. Existía una gran expectativa en el exterior sobre lo que podía pasar en las elecciones desde el punto de vista de formalizar las opciones de financiamiento y que no se dependa de las licencias. Indiscutiblemente que ahorita vamos a depender más de las licencias por todo lo que ha sido las señales del gobierno de los Estados Unidos. Nada pareciera indicar que los Estados Unidos va a levantar, va a quitar esa licencia de Chevron, y por una razón incluso también estratégica, Román, desde el punto de vista de Estados Unidos. Una, porque por más que se diga que Venezuela está produciendo muy poco, cuando uno ve las cifras de comercio de los Estados Unidos, uno ve que hay clientes, varios clientes que siguen, varias empresas de refinación que siguen valorando el valor del petróleo venezolano por distintas razones. En segundo factor, si bien es cierto que Guyana, Brasil están jugando un rol fundamental en la venta de petróleo de los Estados Unidos, ahí está el tema, está la opción de Venezuela. Y luego hay un tema estratégico que se ha convertido en un punto fundamental, y es Estados Unidos está buscando a toda costa evitar la presencia de Rusia y de China. Entonces, cuando tú ves explícitamente que te dicen las licencias, por ejemplo, la licencia 44, que fue la que cesó el 31, explícitamente excluía a toda empresa rusa. Las empresas chinas tampoco les han dado licencia. Entonces tú tienes a las empresas chinas, que por cierto tienen actividad comercial en los Estados Unidos, que formalmente aprovecharon el espacio que se les dio la licencia 44 y después se cerraron nuevamente. Entonces eso obliga pues necesariamente a otros mecanismos. Entonces es una manera de los Estados Unidos de estar aquí, de permitir que Chevron cobre su deuda, porque es otro elemento que comentábamos el profesor Monaldi, pero que lo dicen todos los analistas petroleros y que está en cualquier reporte, la importancia que tiene para Chevron estar aquí, y al mismo tiempo pues es una indirectamente, tomando en cuenta que no tenemos representación diplomática en los Estados Unidos, pues tenemos la representación de Chevron. Entonces, en ese sentido juega un rol. Hay un punto importante, Román, en esta decisión que tomó el presidente Maduro. Nuevamente regresamos al esquema de dos personas en los distintos cargos. Aquí se había presentado en varias oportunidades, desde el comienzo del presidente Maduro habíamos tenido a Rafael Ramírez, después lo volvimos a tener con el caso de Manuel Quevedo y se repitió con el ministro Tellechea. Ministro y presidente. Aquí indiscutiblemente que diera la impresión que lo que se quiere es que Delcy Rodríguez esté al frente de la política en materia de hidrocarburos, lo que tiene que ver con el relacionamiento de la OPEP. Recordemos que para Delcy Rodríguez, ya en la época del presidente Chávez, incluso llegó a estar dentro del equipo de PDVSA en la división internacional. ¿Y el presidente de PDVSA más operativo? Y el presidente de PDVSA de carácter más operativo, atendiendo pues los lineamientos. Entonces, en ese sentido, lo que hizo esta decisión, que ya eso venía ocurriendo por lo demás, si uno ve por ejemplo las imágenes cuando se otorgó la licencia del caso de Trinidad y Tobago, la figura resaltante por el lado venezolano, más que el ministro Tellechea, era Delcy Rodríguez. Entonces ahorita lo que estamos viendo es un equipo más cohesionado a ella dentro de toda la infraestructura económica, incluido economía y finanzas, con Anabel Pereira, que viene de haber estado en la superintendencia de bancos o instituciones financieras, y Héctor Obregón asume la parte operacional de PDVSA. De Héctor Obregón, ¿qué se sabe? Mira, ¿cuál es su trayectoria? Él era el vicepresidente ejecutivo en el equipo de Tellechea, tiene una trayectoria dentro del ámbito administrativo. Creo que, digamos, no tengo más en su perfil, pero un poco lo que he recibido de feedback en torno a esa designación apunta también al tema financiero. Hay unos elementos claves que para PDVSA son fundamentales, tanto en la resolución de su deuda, que resulta complicado en este momento, como en lo que tiene que ver con el levantamiento de fondos para proyectos propios. Claro, es la voz de Andrés Rojas Jiménez en el estudio. Vía telefónica tenemos a Osvaldo Felizola. Osvaldo, mencionaste la palabra cambio. Bueno, la palabra cambio se ha venido utilizando en el programa hoy y mucho, la verdad. ¿Cambia la expectativa de producción con estos nombramientos? ¿Son mucho más profundas las acciones que hay que tomarse que simples nombres? ¿O esos nombres facilitarían un cambio en las políticas de la industria? Por ejemplo, lo ha mencionado Andrés, el esquema sancionatorio de Estados Unidos estará también en revisión, podría tener cambios. Cambios parece la palabra clave, ¿no?
Sí, justamente el tema de los cambios, pero también hay que ver las realidades. Pero no puedo ponerme en la posición del policía malo, pero tenemos el caso, por ejemplo, de Chevron, que vamos a ser sinceros, Venezuela es un mercado importante para Chevron, pero como dice Andrés, es un tema más para que todo para pagar deuda. Y estamos en un negocio donde el dinero escasea en todos lados. Entonces, por ejemplo, vemos las inversiones que está haciendo Chevron en el área de Guyana, que son inversiones de niveles por lo menos más de 53 millardos de dólares que tienen que hacer con Hess para poder adquirir Hess y tener entrada en el bloque de Starbucks en Guyana, que es el descubrimiento petrolero más importante en los últimos 20 años que ha tenido Chevron. Sí, que en los cuales puede participar Chevron. Entonces, sí, estamos en un momento de cambio, no solamente por temas de transición energética, por temas de energía, sino que la realidad es que nos está pegando que los competidores están creciendo de una forma acelerada. Tanto Guyana, Brasil, Colombia. Aunque Colombia ha tenido unas complicaciones mucho más sui generis que lo que ha tenido, por ejemplo, Brasil y Guyana, que sí pueden aumentar producción. Entonces, en el caso venezolano, sí, tal cual, me atrevo a decir como dice Andrés, aquí la realidad es que teníamos que conseguir financiamiento. Ya se dieron cuenta, por lo menos en la administración, que el tema de dinero es el motor que mueve esta industria, lo cual me alegro porque en cierta medida entienden que la realidad es importante. Verdad que, ¿cómo se llama? La nueva administración pareciera ser que tiene una vasta experiencia en la parte administrativa y financiera sobre la petrolera, lo cual en cierta medida nos da a entender de que han entendido que la realidad del sector ahorita es conseguir financiamiento, lo cual está bien, pero también tiene la complicación de que la parte técnica también está sumamente deteriorada. Venezuela tiene muchos años con desinversiones que se están afectando significativamente la producción y la capacidad de refinación venezolana. Por eso, no es secreto de nadie de las dificultades que es para conseguir ubicar combustible a lo largo de todo el territorio nacional, así como por ejemplo los temas de ¿cómo se llama? De derivados de diésel y gas. Entonces, en cierta medida la realidad es esa, el cambio es la palabra importante porque no podemos seguir como estamos. La industria petrolera es famosa y gasífera, petróleo y gas es famoso porque si no se hacen las inversiones ella misma se va autodeteriorando. Es un proceso que va degradándose y en los contextos venezolanos, donde la mayor parte de nuestra producción ocurre en zonas costeras o zonas con altos niveles de salitre, más aún que los equipos se van dañando. Claro. Entonces aquí hay que hacer no solamente temas de mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo si queremos mantener la producción, sino también si queremos aumentarla. Claro, es la voz de Osvaldo Felizola. Andrés, para terminar, no sé si quieres agregar algo, pero fíjate que yo creo que es primera vez que conversamos y no te pregunto por proyección, porque a veces es muy complicado proyectar en materia económica, incluso energética, ¿no? Mira, bueno, las proyecciones que existen no apuntan en general a más o menos por el entorno de 1 millón de barriles diarios. Es decir, no he visto ninguna que indique una cifra más elevada. La que tenía el ministro Tellechea cuando fue presentado en un evento de Fedeindustria, hablaban de llegar a finales de año con 1,2 millones de dólares. 1,2 millones de barriles diarios, perdón. Y digamos, desde el punto de vista legal, que yo creo que por ahí pueden venir algunos elementos de movimiento en la Asamblea Nacional, que por cierto parten de la extensión que se le están dando a las empresas de prórroga. Ya vimos lo que pasó con Chevron, que se llevaron hasta 2047, 2050, y eso apuntando justamente a capturar, incluso se anticipó el tiempo de consideración. Te diría que además hay una petición que está ahí pendiente, que es la ley que estatizó los servicios petroleros, sobre la cual existe una enorme expectativa del sector privado, que esa ley o sea derogada o al menos sea reformada, que la adoptó el presidente Chávez, y permita revitalizar, por ejemplo, la costa oriental del lago, ciertas actividades de servicio, que todavía eso está faltando, digamos, para dinamizar aún más la actividad en el sector de los hidrocarburos. Andrés, agradecido por esta visita hoy al programa. Y igual, Osvaldo, por acompañarnos vía telefónica. Gracias, hermano. Éxito en el programa, Andrés, como siempre, como cada día. Andrés Rojas Jiménez es periodista, editor de Petroguía. Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, que nos marca el calendario.